Muy pero muy buenas tardes para todos, bienvenidos a En Agenda, bienvenidos a un nuevo inicio de semana, ya mitad de mes, en este 15 de noviembre del año 2021. Flaco, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bien, la verdad que muy bien, la verdad que después de un fin de semana agradable, podríamos decir, tuvimos un viernes y un sábado a pleno sol, en mi caso que pudimos disfrutar de los días de estos lindos al aire libre, la pasamos bárbaro. Qué bueno, estuvieron cubriendo este fin de semana, estuvo corriendo también Exacto. usted en lo que ocurría, en lo que pasaba precisamente en el corazón de la isla, tema del cual se va a estar hablando, por supuesto, este jueves en la edición de ADN Extremo. Así que sí, muchas actividades. El tiempo acompañó, podemos decirlo, ¿no? Sí. Creo que el día viernes y el día sábado fueron dos días muy lindos como para aprovecharlos. No tan lindo el domingo porque, bueno, el clima no acompañó, pero bueno, el que pudo aprovechar el sábado, que fue justo el día de fin de semana, seguramente que la pasó muy bien. Tal cual, el domingo recordemos que comenzó a llover así muy tempranito. Claro. 2 de la mañana habrá empezado a llover. De corrido. Y estuvo todo el día gris, podríamos decir. Tal cual. Bueno, un fin de semana muy movido en todo el país, por supuesto, porque hubo elecciones generales, legislativas en todo el país. En algunas provincias también se votaban intendentes, se votaban concejales, se votaban gobernadores y también legisladores provinciales, puntualmente en Tierra del Fuego, únicamente diputados. Enseguida vamos a estar hablando de todo esto. Así que bueno, tuvo transmisión, por supuesto, de la televisión pública fueguina, así que el reconocimiento a cada uno de los compañeros y compañeras que estuvieron desde muy temprano recorriendo los diferentes puntos de la provincia para traerles, por supuesto, a ustedes que eligen la televisión pública toda la información, ¿no es cierto? La información que la gente necesita saber, que es importante esto de poder volver a generar interés, sobre todo en la política, en toda la gente que no vive de la política, ¿no? Esto es fundamental. Así que bueno, un fin de semana muy movido en todo Tierra del Fuego y en el país también. Vamos a conocer, si te parece, los diferentes puntos para, bueno, actualizar el estado actual del tiempo luego de un fin de semana, como decíamos, jueves y viernes y sábado hermoso, domingo donde se desquitó y hubo una lluvia muy fuerte. Y bueno, ya estamos en el lunes, mitad de mes, mitad de noviembre, Flaco. Ya estamos llegando a fin de año y vamos a comenzar con Río Grande. En Río Grande en estos momentos tenemos una temperatura de 10 grados y la sensación térmica también está en 10 grados. No tenemos humedad, no tenemos piso húmedo, podríamos decir, porque secó, pero hay una leve brisa, podríamos decir, un vientito que se hizo presente el día de hoy. Bueno, el viento va a llegar, según el servicio meteorológico, a los 67 kilómetros en la hora en el día de hoy, así que atención con esto, viene el viento. No es brisa. No es brisa, al menos no por ahora, pero así lo menciona para las próximas horas. La máxima de hoy es de 11 grados, estamos ahí muy cerquita. Para la semana va a continuar más o menos igual, mañana va a aumentar la humedad. Lo que es en Río Grande al menos vamos a tener una máxima de 12, una mínima de 5 grados y así se va a sostener en estos días. La humedad mañana va a llegar al 90% y hay probabilidades de lluvia en Río Grande, así que bueno, atenti con eso también. Seguimos por Tolwyn. Seguimos, nos vamos al corazón de la isla, vamos a Tolwyn, donde Tolwyn este día tiene una temperatura de 8 grados y una sensación térmica un poquito más baja. Estamos hablando de que hace en este momento 4 grados. Bien, la máxima para el día de hoy es de 10 grados, hay una humedad del 90%, el viento llega a los 53 kilómetros en la hora en este punto de la provincia de Tierra del Fuego y es más o menos el reflejo de lo que va a pasar durante la semana. Más o menos la humedad va a rondar entre el 60 y el 90%, va a haber humedad, va a haber lluvia de acá hasta el viernes, ¿sí? De acá al viernes. Y bueno, las temperaturas máximas van a llegar a los 12 grados, podemos decir que dentro de todo cálido, pero muy húmedo. Bien, y seguimos viaje y nos trasladamos hacia la ciudad capital, nos trasladamos hacia Ushuaia. Y Ushuaia tiene una temperatura de 6 grados y la sensación térmica es de 3 grados. Bueno, también un poquito de viento en Ushuaia, llega a los 58 kilómetros en la hora. Vemos que el cielo está gris, la humedad es del 90%. Va a continuar la humedad durante toda la semana. Va a haber lluvia en lo que es la capital fueguina, con vientos, atención, para el día de mañana que van a llegar a los 84 kilómetros en la hora. Prestar mucha atención con todo esto y también, como decíamos, humedad y lluvia para la capital fueguina.
Y ahora sí nos trasladamos hacia las Islas Malvinas, donde en estos momentos las Islas Malvinas tienen una temperatura de 7 grados y la sensación térmica es bastante baja. Estamos hablando de 2 grados sobre cero. Bastante viento también que llega a los 73 kilómetros en la hora, la humedad es del 60%, las temperaturas van a rondar también los 12 y los 14 grados para los próximos días, pero insistimos, bastante viento en esta primavera 2021, incluida en las Islas Malvinas. Bien, nos vamos a la Antártida, en el continente blanco. En estos momentos hay una temperatura de 1 grado bajo cero y la sensación térmica es de 8 grados bajo cero. Bueno, acá no, acá está despejado, Flaco, no hay humedad, al menos por el momento. Recién para el próximo fin de semana hay pronóstico de humedad, siempre lo decimos, ¿no? Atención porque esto es bastante dinámico, no quiere decir que mañana no vaya a cambiar, claro. ¿sí? Esto viene ocurriendo siempre, pero bueno, es más o menos la temperatura que va a haber en estos días en el sector antártico argentino, máximas de 1 grado, 2 grados y mínimas de hasta 6 grados bajo cero. Ajá. Bastante cálido, hay que decirlo, para este sector de la provincia. Bien, bueno, ahí hicimos el repaso del clima de nuestra Tierra del Fuego, donde, como decíamos en el comienzo, tuvimos días lindos y bueno, esta semana no va a ser la mejor, pero bueno, es tan cambiante el clima en Tierra del Fuego que por ahí a mitad de semana nos sorprende con algún día lindo, podríamos decir, ¿no? Tal cual, esperemos que así sea. Bueno, muchos temas para el día de hoy, inicio de semana, post elecciones generales. Yo me acuerdo todavía cuando estábamos en el mes de marzo y se estaba hablando de cuándo van a realizarse las elecciones. Es necesario realizar las elecciones teniendo en cuenta el contexto de pandemia que vivimos. Vivimos unas PASO que fueron corridas de agosto al 12 de septiembre, en donde bueno, se implementaron protocolos estrictos para poder sostener el número de casos, incluso para continuar en descenso el número de casos. Recordemos que apareció esta figura de facilitadores sanitarios, de estas personas que te acompañan en el proceso para realizar la votación. Recordemos que lo que fue septiembre había que esperar afuera, que había un horario especial para personas con factores de riesgo. Recordemos también que allá por septiembre también se implementó esto de un máximo de 10 mesas para votar por escuela. Todo esto con el objetivo, por supuesto, de minorizar la cantidad de gente que termina juntándose en las elecciones, ¿sí? Así que, bueno, pasaron las generales, Flaco, ya está, pasaron las generales, ocurrieron en el día de ayer, de 8 a 18 horas en todo el país. Muy ordenado, al menos en Tierra del Fuego. No sé cuál fue tu experiencia en el día de ayer, Flaco, vos al momento de ir a votar. Muy ordenado, muy rápido, creo que fue todo lo que sucedió en las elecciones. Podríamos decir que fueron más ágiles que lo que fueron las anteriores. Y bueno, me pareció que fue bueno. Se ve que se está organizando muy bien. Y no tuvimos que hacer grandes colas. En mi caso, 2 personas solamente tuve adelante. Bien, nada. Finalmente el resultado, bueno, en Tierra del Fuego continúa todo tal cual venía. Una banca para Héctor Tito Stefani, representante de Juntos por el Cambio. Una banca para Carolina Jutrovich, representante del oficialismo, del Frente de Todos. Es decir, no ha cambiado nada. Renuevan sus bancas por 4 años más. Enseguida vamos a estar compartiendo la palabra de ellos, de lo que decían luego de la votación. También tenemos más temas para el día de hoy, Flaco. Sí, dentro de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy, lo vamos a tener en nuestros estudios a Pedro Franco, ¿sí? Quien es director provincial de Protección Civil, y vamos a estar hablando de un asesino silencioso, ¿sí? Como se llama, al monóxido de carbono. Vamos a hablar de este tema, que es un tema muy importante que nos puede perjudicar a cualquiera de nosotros, porque es una situación que tenemos que prestarle mucha atención porque está dentro de nuestras casas, dentro de nuestro trabajo, y creo que es algo importante para tener en cuenta. Así que bueno, vamos a charlar con Pedro para que nos asesore y nos cuente cómo poder evitar estas situaciones y no esperar a que pase alguna fatalidad. Buenísimo. Y también en los títulos del día de hoy, tema importante, vamos a estar hablando de la ley de etiquetado frontal, estos 90 días para su implementación. Vamos a continuar ampliando un poco este tema que venimos hablando desde hace ya varios programas, cuando se dio a conocer. Recordemos que en su momento no había logrado el quórum, digamos, para poder tratarse el tema en lo que es la Cámara de Diputados. Finalmente se trató. Bueno,
hoy vamos a conocer un poquito más cuáles son los alcances, por qué es importante todo esto, ¿no? Incluso saber si es lo único necesario o simplemente es un punto de partida para empezar a tomar, si se quiere, un poquito de conciencia acerca de lo que llamamos lo que es la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Saber realmente y elegir qué es lo que comemos en el día a día. Así que este es otro de los temas para el día de hoy. Bien, buenísimo. Estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy, lunes, acá en Agenda, y vamos a comenzar a hablar sobre lo que sucedió ayer, día domingo, con respecto a las elecciones. Creo que es el tema principal para tratar en este día, Darío. Sí, bueno, esto tuvo cobertura en el día de ayer por la televisión pública fueguina. Se puede decir que el resultado para el oficialismo es muy bueno, ya que lograron dar vuelta lo que ocurría ya por el mes de septiembre, en donde, recordemos, en la totalidad de candidatos que había presentado Juntos por el Cambio, que eran 5, entre ellos estaba Da Fonseca, estaba, bueno, Stefani, estaba Garramuño, estaba Gliubic y estaba Ibars. Entre estos 5 candidatos de Juntos por el Cambio, en diferentes listas, habían superado ampliamente al representante, a la lista que encabeza Carolina Jutrovich, ¿sí? Y acompañada por Guillermo Fernández. No nos olvidemos, 12 de septiembre, después de esto, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, fue un llamado de atención. No nos olvidemos del mensaje de Cristina Fernández, ¿no? Al presidente, esto de que hay que cambiar esos funcionarios que no funcionan, claro. Hubo cambios en el gabinete y demás. Bueno, en Tierra del Fuego esto no pasó, pero sí tenemos que reconocer ¿cómo se dice? El triunfo que tuvo en su momento Juntos por el Cambio. ¿Qué se dice hoy? Bueno, no hubo triunfo de Juntos por el Cambio, todo lo contrario. Estamos hablando de que ganó con el 39,67%. ¿Sí? El Frente de Todos, encabezado por Carolina Jutrovich, actual diputada que ahora renueva su banca por 4 años más. ¿Sí? En segundo lugar, con el 28,92%, Juntos por el Cambio, ¿sí? Recordemos, encabezado por Héctor Tito Stefani. A ver, hacemos un poquitito de un recordatorio, ¿no? Carolina Jutrovich recién asume como diputada ya por el año 2019. Ajá. En 2017 es electo Martín Pérez, que tenía como segunda titular a Carolina Jutrovich. Martín Pérez, cuando en 2019 asume como intendente, Carolina Jutrovich asume como diputada. Por lo tanto, lleva 2 años, claro. Va a cumplir 2 años. Es distinto el caso de Héctor Tito Stefani, que en 2017 él asume y ahora en 2021 estaría cumpliendo los 4 años. Así que estos son los datos que tenemos en el día de hoy. A ver, lo que yo quiero decir y reconocer, por supuesto, es la cantidad de votantes, que superó el 71%, al igual que en las PASO. Creo que el gran objetivo para los dirigentes, para el sector político, es precisamente tratar de lograr que aumente la cantidad de personas que elijan ir a votar. Si bien hay multas para aquellos que no lo hacen y pueden justificarlo, creo que el gran objetivo que tiene nuestro país, no solamente Tierra del Fuego, es lograr que, no digo un 100%, pero llegar al 90% de que el padrón vaya y vote, porque eso habla del interés, ¿sí? Del interés que tenemos nosotros para generar cambios desde la política. Después el reconocimiento, por supuesto, al resto de los candidatos, a Samuel Muñoz, saludar también a Liliana Chispita Fadul, saludar a Giordano del Movimiento Popular Fueguino, a Daniel Barriga del Movimiento Obrero, también a Eduardo Senatiempo de lo que es el socialismo, ¿sí? Estas otras 5 listas que han quedado afuera, pero que han hecho también lo suyo, que han logrado sus votos, han podido transcurrir las pasos para llegar a ser candidatos a diputados. Bueno, en el día de ayer, como siempre lo decimos, en una jornada democrática, finalmente no solo Tierra del Fuego, sino todo el país decidió a través del voto, pero no queremos dejar de reconocer también a estas otras personas que se involucran desde diferentes espacios buscando, entendemos nosotros, ¿no? El bien común, así que también el reconocimiento al resto de los candidatos en estas elecciones generales 2021 que se realizaron en todo el país. Tenemos, si les parece, vamos a escuchar un poquito la palabra de Carolina Jutrovich, ¿sí? Carolina Jutrovich, recordemos, representante del Frente de Todos, en este caso luego de que se conocieran los datos y ya se la viera ganadora. En el día de ayer el propio Gustavo Melella habló por la televisión pública fueguina a las 9 en punto de la noche, ya de alguna manera confirmando la victoria. Vamos a escuchar entonces a la diputada Carolina Jutrovich. Esto nos decía.
Bueno, Carolina Jutrovich, una elección como se esperaba. Bueno, sí, la verdad que trabajamos muchísimo para poder dar vuelta a esa elección de las PASO y esperábamos un resultado favorable y la verdad que lo logramos a fuerza de, bueno, toda esta gente, toda esta militancia y todos los dirigentes del Frente de Todos que se comprometieron en salir a buscar ese voto casa por casa y bueno, logramos llegar con nuestro mensaje y recuperar muchos votos y por supuesto generar nuevamente confianza en los fueguinos y las fueguinas que nos están acompañando para renovar esta banca. Escuchamos el mensaje de las urnas, redoblamos el esfuerzo porque se venía haciendo mucho, pero hubo que redoblar el esfuerzo para poder dar algunas respuestas posibles en lo inmediato y otras que hay que trabajar a largo plazo. Recién lo decíamos, todavía hay muchos fueguinos y fueguinas sin trabajo, hay mucho por trabajar en ese sentido. Tenemos que tratar de que esos números de niños y niñas que comen en comedores comunitarios, en merenderos, vuelvan a sus casas porque sus padres y sus madres tienen trabajo. Así que ese es el gran compromiso que nos queda por delante. Ya estamos haciendo cosas, pero falta mucho más. Nuestra provincia quedó después del 2019 con un nivel de desempleo tremendo y eso cuesta mucho trabajo recuperar. Pero es el compromiso que asumimos cada vez que nos ponemos, digamos, a evaluación del electorado y lo importante es que las herramientas que vamos a generar desde el Congreso y las que genera el propio Gobierno Nacional ya están llegando y tienen que seguir llegando con más profundidad y con más aceleramiento para que ese voto de esperanza que nos han depositado hoy sea una realidad en poco tiempo. Bueno, ya escuchábamos entonces a la actual diputada y bueno, reelecta en este caso Carolina Jutrovich por el Frente de Todos, hablando un poco acerca de esto que mencionábamos, ¿no? El hecho de escuchar a la gente, escuchar a las urnas, ¿no es cierto? Poder hacer esta lectura luego de las PASO del 12 de septiembre, en donde, bueno, claramente fue, si se quiere, un fuerte cachetazo, podemos decirlo, a nivel país, algo que no se esperaba, pero esto es lo que decía yo, ¿no? Trabajar con humildad, a seguir trabajando en pos del bien común. Bueno, esto se vio claramente manifestado, sobre todo en el último tiempo en donde una vez más la militancia volvió a las calles y resultó. Era un poquito lo que mencionaba Gustavo Melella ayer también, ¿no? Bueno, el reconocimiento, por supuesto, a la diputada Carolina Jutrovich, ¿sí? Desde acá el reconocimiento a toda la militancia que estuvo trabajando en esto y bueno, por supuesto ahora el objetivo, ¿sí? Y el desafío es continuar trabajando para que todas estas cuestiones que se hablaron durante la campaña, si se quiere, puedan cumplirse por el bien común de todos. Tenemos la palabra también, en este caso, de Héctor Tito Stefani. Exactamente, también lo tenemos a él de Juntos por el Cambio, así que vamos a escuchar lo que es lo que nos decía ayer finalizadas las elecciones. Bueno, buenas noches, un saludo a todos los televidentes. La viví intensamente, con un trabajo de temprano recorriendo las 3 ciudades. Aprovecho la oportunidad para felicitarla a Carolina Jutrovich por la elección que hizo y también aprovecho para agradecerle a toda esta gente que está en el comité, mucha que ya se fue, que hizo de fiscal, que es tan importante para un acto eleccionario, para toda la militancia de los partidos que integran Juntos por el Cambio. También agradecerle a todos los fueguinos que nos votaron, que nos eligieron, que nos permite que los representemos en el Congreso. Nosotros queremos un país distinto al modelo que se está planteando hoy. Queremos un país con otra legislación laboral, donde las pymes, los comerciantes puedan contratar gente. Queremos que haya más trabajo, queremos que los trabajadores se encuentren más amparados. Queremos un país con no tanta presión tributaria, donde el Estado gaste mucho menos de lo que gasta, donde no haya corrupción. Bueno, todas esas cosas que nosotros dijimos en la campaña somos las que defendemos en nuestra banca en el Congreso y hay un montón de fueguinos, no sé qué porcentaje va a terminar la elección, que nos eligió para que los representemos de esa manera.
Bueno, 28,92% es el número final, justo ahí lo mencionaba Héctor Tito Stefani, todavía no se daban a conocer los datos finales, 28,92% entonces para Juntos por el Cambio. En tercer lugar quedó hoy con un muy buen número también, Somos Fueguinos, encabezado por Liliana Chispita Fadul con un 16,13%, Republicanos Unidos, encabezado por Samuel Muñoz con un 6,80%, el Partido Obrero, encabezado por Daniel Barría, con un 4,08%, el Movimiento Popular Fueguino 2,69%, encabezado por Giordano, y por último el Movimiento al Socialismo por Eduardo Senatiempo con el 1,68%. Ese es el resultado total. Insistimos, en Tierra del Fuego se renuevan las bancas para los dos actuales diputados. Continúan también, por 2 años más, recordemos, Federico Frigerio, continúa también Rosana Bertone y continúa también Mabel Caparrós. Son los 3 diputados de los 5 que tenemos que continúan hasta el año 2023. En estos que son las elecciones intermedias que se van haciendo, ¿sí? A nivel país, algunos datos como para ampliar, ¿no es cierto? El Frente de Todos en lo que es la Cámara de Diputados quedó con 118 votos. Recordemos que para el quórum necesitan 129. Se alejó un poquito del número que necesitaban. Por otro lado, Juntos por el Cambio están 117, uno menos, recordando que el quórum es de 129. Es decir, ninguno de los dos estaría logrando el quórum. Además, el que hizo una muy buena campaña, una muy buena elección, tiene que ver con todos los partidos de izquierda que han logrado al final 4 bancas en todo el país. Hay una tercera vía con 7 bancas y otros partidos con 11. Todo esto en la Cámara de Diputados. Insistimos, el Frente de Todos, 118 bancas, el quórum es de 129, recordemos, y Juntos por el Cambio, 117. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que mencionaba ayer Alberto Fernández, ni más ni menos. El oficialismo va a tener que salir a mediar, en palabras de él, ¿no? Vamos a reunirnos, dijo, con el sector privado, vamos a reunirnos con la oposición, vamos a reunirnos con el Fondo Monetario Internacional en busca del bien común, porque todavía, esto no nos olvidemos, estamos hablando de elecciones legislativas, quedan 2 años más del Ejecutivo, ¿sí? Entonces el Ejecutivo tiene que seguir trabajando en pos de poder lograr un bienestar, que es entendible. Venimos de un año largo de pandemia y demás, pero el discurso en principio habría sido otro, ¿no? Ahora lo que menciona Fernández es precisamente un poquito lo que menciona también el gobernador Gustavo Melella, el hecho de poder trabajar con los sectores, porque acá el objetivo siempre es el bien común de todos los que votan. Así que vamos a compartir también la palabra del gobernador de la provincia, Gustavo Melella. Hoy hemos culminado un proceso y un camino electoral, que es elegir, en nuestro caso, nuestra provincia, diputados que van a representar a nuestra provincia en el Congreso de la Nación, diputados que a partir de hoy los une el trabajo común por nuestra provincia y nuestro país. Nosotros, dentro del marco que vivimos, que nos ha tocado estos años muy duros, este año y medio de pandemia, donde muchos vecinos y vecinas nuestras perdieron el empleo, donde sufrimos la pérdida de vecinos y vecinas, donde hay el dolor acumulado en muchas familias, se vivió un proceso electoral. Un proceso electoral que tuvo un resultado en las PASO, un resultado que a todos creo que nos hizo escuchar, nos hizo ponernos en un lugar de humildad, como dirían, y perdón la vulgaridad, no subirnos al pony, ¿no? Y escuchar lo que decía nuestro pueblo. En ese mensaje entendimos que teníamos que explicar qué modelo de país es el que defendemos y queremos, y creo que gracias a todos los espacios políticos, sindicales, movimientos sociales que componen el Frente de Todos, gracias al compromiso que hizo explícito, claro y concreto nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, por nuestra provincia, y gracias a lo que decimos siempre, al compromiso, al corazón y a la convicción de nuestros militantes, logramos hoy obtener un triunfo en nuestra provincia. Gracias a todo el pueblo de Tierra del Fuego, a los que nos acompañaron y a los que no, gracias por haber votado y haber cumplido con este compromiso democrático que no es menor, que no es menor. Gracias a todos los que nos acompañaron, porque confiaron en esta patria grande que nosotros queremos y en esta provincia grande.
porque confiaron en que el camino es la producción, el desarrollo, la generación de empleo, a los que confiaron en que la extensión del subrégimen industrial por parte del Gobierno Nacional fue una gran mano, un gran signo de compromiso por nuestra provincia. Gracias a los que confiaron en que el camino no es el endeudamiento, no es el someternos para que no tengamos los recursos para no poder afrontar el desarrollo de viviendas, de infraestructura, de más escuelas. Gracias a los que confiaron que el Frente de Todos representa ese espacio donde queremos una patria más grande y una provincia grande para todos y todas. Gracias también a todos los que han dado de su tiempo. Y no quiero olvidarme de felicitar a nuestra diputada en especial, a Carolina, pero también a Guille, de militancia. El gran trabajo de militancia que se ha hecho en Tolwyn, en Ushuaia y acá en Grande, una elección realmente excelente. Bueno, ahí escuchábamos a Gustavo Melella hablando acerca, primero, ¿no es cierto?, de esto que se ha logrado, ¿no? Dar vuelta. No nos olvidemos que el 12 de septiembre en Las PASO, Juntos por el Cambio había logrado el 43,83%. Y en este caso, el Frente de Todos, el 28,91%. Entonces, a ver, lo que se vio hoy, ¿sí?, con el 39,67% y Juntos por el Cambio con menos del 30%, ¿sí?, estamos hablando de que realmente se ha dado vuelta. Claro. Son dos las provincias en todo el país en donde se han podido dar vuelta estos resultados y por supuesto que esto es trabajo que se realizó durante este tiempo, durante toda la militancia que estuvo presente y que pudo revertirlo al resultado. Llama la atención, sí, por supuesto, la cantidad de votos del radicalismo, de Juntos por el Cambio, del resto de las listas, hacia dónde han ido a parar, ¿no? Claro, porque claro. si se sostenía la tendencia, se suponía que los votos de la Unión Cívica Radical, de las otras 4 listas, de Glubich, de Ibars, de Da Fonseca y de Garramuño, debían ir a Stefani, que fue el acuerdo al cual se había llegado, ¿no? Entonces, bueno, es un muy buen número realmente el que se logró, así que bueno, el reconocimiento para la militancia también que ha estado trabajando en estos días para lograr estos resultados. Tenemos datos igual. Tenemos algo de datos y, por ejemplo, acá en Río Grande la cantidad de votos fue de 50.043, ¿sí? La cantidad de personas que votaron, de los cuales votos en blanco fueron 725. Bien. ¿Sí? En Tolwyn la cantidad de votantes fueron 3.354 y se contaron 43 votos en blanco. Ajá, ¿sí? bien. Un número bajo de votos en blanco, podríamos decir. Y en el caso de Ushuaia, la cantidad de personas que votaron fue 42.481 y la cantidad de votos en blanco fue de 440. Bien. Mucho menos que en Río Grande. En Río Grande fueron mucho más los votos en blanco, sí, 725. Unas 100.000 personas más o menos votaron, ¿no? En este caso podemos decir, claro, recordemos que el padrón estaba cerca de 141.000 y monedas, una cosa así. Bueno, es el 70%, insistimos, es un número muy similar. Un poco menos de 100.000. Un poco menos de 100.000. 96.000 me parece, Bien. algo así. Bien. Bueno, ahí vemos, ¿no es cierto?, este 70%, este 71% de las personas que votó. Insistimos, el gran desafío, creemos nosotros, es lograr que más gente se sume precisamente a este proceso. Nos quedamos, por supuesto, con esto que decíamos. En Tierra del Fuego continúa todo absolutamente igual respecto a lo que venía ocurriendo. Carolina Jutrovich, del Frente de Todos, ganadora en este caso, renueva por 4 años más, al igual que Héctor Tito Stefani de Juntos por el Cambio. Así que, bueno, el reconocimiento, por supuesto, para ellos y para todas las personas que en el día de ayer fueron a votar. A quienes no, bueno, nosotros como comunicadores y el sector político también entendemos que deberá de encargarse de esta gente, de este 30% que ha elegido no realizar su voto, no ejercer este derecho, para futuras elecciones, ¿no es cierto? Porque insistimos en que es la manera de manifestar cuál es la voluntad que tenemos. Tenemos que hacer la pausa, Flaco. Tenemos que hacer la pausa, la primera pausa después de este extenso bloque, pero necesario porque sí. Teníamos que analizar todo lo que sucedió ayer en las elecciones. Nos vamos a la pausa, pero quédate porque tenemos mucha más información. Ya venimos.
Bueno, recordemos que el pasado mes de octubre se aprobó la ley de etiquetado frontal de los alimentos. Recordemos esta norma que lo que busca es de alguna manera poder concientizar acerca de los componentes que contienen ciertos productos que nosotros utilizamos a diario para alimentarnos. Bueno, hace 3 días finalmente fue promulgada esta ley, así que ahora hay 90 días para trabajar sobre esto. A ver, tenemos a Mariel Martínez, ella es nuestra nutricionista ya prácticamente de cabecera, claro a quien le damos la bienvenida. Mariel, ¿cómo te va? Gustavo y Darío, te saludamos. Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, gracias por confiar nuevamente. ¿Qué tal, Mariel? Gracias a vos. Volvemos a tocar este tema, ¿no? Días atrás, finalmente se promulgó esta ley de etiquetado frontal de alimentos. ¿Qué ocurre ahora con esto? ¿Qué pasa de ahora en adelante con la promulgación? Contanos un poquito. Bueno, de ahora en más hay que esperar estos 90 días. Una vez que salió la ley, que se promulgó, se necesitan generar nuevas normas para poder ponerla en marcha. Generar nuevas normas significa que van a tener que salir resoluciones, disposiciones, cualquier tipo de decisión administrativa, lo que sea, para poder ponerla en marcha y que todo lo que se articuló en esa ley, bueno, esté operativo, ¿no? Les doy un ejemplo. En el artículo 11 de la ley, el capítulo 4, habla de los establecimientos educativos, ¿sí? De la promoción de la alimentación saludable en estos establecimientos. Entonces, el Consejo Federal de Educación lo que tiene que hacer es tratar de promover todo lo que es la alimentación en mínimas actividades, todo lo que es la alimentación saludable. Para que esto forme parte de una currícula escolar, va a tener que generar algún decreto, ¿no? El Consejo Federal lo que hace es generar una resolución y después cada provincia una resolución ministerial que va a hacer que ponga en marcha esta ley, ¿no? Así que, bueno, estaremos atentos a eso. Cada provincia se maneja distinto, la ley dice que, y bueno, el resto, las provincias dirán cómo, ¿no? ¿Cómo se va a llevar? Bueno, a ver, recordémosle un poquito a la gente esta ley que, a ver, ¿qué diferencia van a encontrar al momento de ir a los supermercados, a los negocios? En realidad, ¿qué diferencia van a encontrar en los productos en sí a partir de la sanción de esta ley? Bueno, a partir de ahora deberían, tienen 180 días para realizarlo, pero en los frentes de envase van a figurar octógonos negros con el borde blanco y las letras con palabra exceso en mayúscula de todos los nutrientes críticos, como son sodio, azúcar, calorías, grasas. También lo que van a encontrar es advertencias para niños y adolescentes, como por ejemplo si el envase contiene, si el producto contiene cafeína o contiene edulcorantes, tiene que haber también un octógono negro que nos diga que no son recomendables para niños y que no son recomendables para niños o adolescentes. Después también este octógono negro no va a poder ser un 5% menor a lo que es la superficie de la cara frontal del envase, y tampoco tiene que haber, si presenta al menos un sello negro, no podrá tener dibujos animados, ni regalos, ni cositas que atraigan a los chicos o que me lleven a algún link para algún sorteo o regalos, para no generar este marketing engañoso, ¿no? Y poder consumir el producto. Bien, vos como profesional de la nutrición, ¿cómo lo ves a esto? Yo lo veo muy positivo. Obviamente es una puerta de entrada a generar otras políticas públicas. Obviamente esto es de urgencia por la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles que hay, y en coincidencia con lo que fue el COVID-19, con lo que es el COVID-19, los grupos más vulnerables siempre son los que presentan las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, esto va a ser un puntapié inicial para que la gente esté informada y más allá de las elecciones que haga cada uno individualmente, tenga una mirada informada, porque
el rotulado actualmente no es claro, ¿sí? No tiene por qué saber todo el mundo lo que contiene, o por ahí es bajo en un nutriente y alto en otro, y ese tipo de cosas engañosas que quizás la población que no estudió no tiene por qué saberlo. Entonces, para mí, bueno, es súper positivo esto. Bien, a ver, y teniendo en cuenta también tu experiencia en el tema, yo entiendo que vos sos de las personas, por la carrera que has elegido, ¿no? Por el estilo de vida, que se detiene a leer qué es lo que dicen las etiquetas. Teniendo en cuenta esta lectura que vos has podido hacer en este tiempo, esto, ¿a qué porcentaje, ¿sí?, de productos implicaría, digamos, este octógono negro con al menos una advertencia? Implicaría todos los productos justamente ultraprocesados, ¿sí? A los procesados y a los ultraprocesados. A ver, los procesados son aquellos que tienen al menos el nutriente primordial, como por ejemplo un enlatado, un atún enlatado o alguna verdura enlatada, y un ultraprocesado sería un helado que no tiene ninguna materia prima, digamos, es todo aditivo, conservante, espesante, acidulante, no tiene nada natural. Entonces va a estar enfocado a ese tipo de productos. Y productos que, bueno, uno quizás considera, como en el caso de los chicos, que son para crecimiento y que son para la buena alimentación, como en el caso de los yogures o los juguitos que por ahí se cree que son saludables y que ayudan al crecimiento de los chicos. Bueno, esos son los que van a estar también participando de el frente con los octógonos, diciéndonos que no son tan saludables como parecen. Bien, pero yo te pregunto, vos hoy vas al supermercado y tenés que elegir, tenés que llenar el carrito. ¿Qué porcentaje de ese carrito deberían de tener al menos un octógono negro? ¿Cómo? Perdón. Vos hoy vas al supermercado, ¿sí?, llenás el carrito, con tus compras habituales, digo, ¿no? ¿Qué porcentaje de ese carro debería de tener un octógono negro en su frente? Bueno, en realidad, yo como nutricionista te tengo que decir que un 0%, pero bueno, por lo menos que no sea toda la compra completa. Vamos a hablar de frecuencia, ¿no? Yo puedo llenar el carrito de estos productos, pero teniendo esa visibilidad voy a poder determinar con qué frecuencia las consumo en el hogar. Y cuanto menos sellos tenga ese producto, bueno, genial. Lo importante de esto es tener especial cuidado de los de consumo frecuente, ¿no? Si yo llevo una papa frita que sé que me va a decir que es alto en sodio, una gaseosa que me va a decir que es alto en sodio y que contiene edulcorantes, yo ya sé que esos productos lo tenían previamente. Lo importante de esto es los que les doy de consumir a mis hijos o los que consumo a diario yo como naturales, bueno, que no tengan esos sellos todos los días. Eso es lo más importante. Y de los productos que tenemos hoy en Argentina en general, a ver si se entiende la pregunta, la reformulo. Una familia común va al supermercado, llena el carrito. Hoy, puntualmente hoy, con los productos que tenemos, ¿cuántos de esos productos tienen, en caso de que ya se hubiese aplicado, ¿no?, tienen el octógono negro? Casi todos, te diría. Casi todos, bien. Casi todos. Bien. Ahora la pregunta es, en base a Casi eso, todos. en base a Eso es alarmante. Claro, tal cual. En base a eso, la pregunta es, ¿cómo hacemos, no? ¿Se empiezan a fabricar otro tipo de productos? ¿Hay la posibilidad de fabricar otros productos? ¿Cómo lo ves, al menos en nuestro país? Sí, la realidad es que no sé si eso es tan posible al corto plazo. Lo que sí nos va a conectar un poco con los alimentos reales, con los alimentos naturales, las frutas y las verduras. Sé que en el sur es más difícil, porque tengo pacientes del sur que es más difícil conseguir la fruta y la verdura en buen estado, que me invite a tener el producto real en mi casa. Pero bueno, también hay huertas orgánicas en el sur, para el que no sabe, lo está sabiendo en este momento. Así que eso sería lo ideal, ¿no? Conectar un poco más con el alimento natural, que con el alimento natural más los granos integrales, más las legumbres, serían suficientes para nuestra alimentación. La Argentina está acostumbrada al consumo de ultraprocesados porque así se fue generando durante
a lo largo de estos años, ¿no? Claro. Pero no es indispensable para la buena alimentación. Bien, ¿y cómo ha funcionado y cómo se puede, si es que funcionó, y cómo se ha reflejado en la salud de las personas en otros países? ¿Tenés conocimiento de eso? Sí, en algunos países no ha funcionado mucho. En Chile y en Ecuador tuvo su éxito, digamos, al principio, pero después no, porque obviamente lo comparan con el sobrepeso o la obesidad que sigue existiendo. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta acá. No quisiera entrar en comparativas porque obviamente que hay mucho que se dice en contra. Se dice que los nutrientes críticos, que son los que establece la Organización Panamericana de la Salud, son muy exigentes. Entonces, bueno, ahí hay varias contraposiciones, pero son los que se detectaron que sus topes máximos empezaban a ser un perjuicio para la salud. Entonces, yo creo que están bien. Los que estamos libres de conflictos de interés, digamos, creemos que esos valores están bien. Bien. Mariel, yo te quería preguntar respecto a los productos importados, si están incluidos dentro de esta ley de etiquetado, que van a tener que empezar a venir también con los octógonos negros para poder ingresar a la Argentina. Sí, están incluidos los importados desde su realización hasta su llegada a la góndola, están todos incluidos. No solamente el envasado, también cajas, cajones, todo eso tiene que estar señalizado a partir de ahora. Los que van a tener un poco más de plazo van a ser las pymes y las cooperativas, que se les va a dar un plazo de 12 meses y pueden presentar una prórroga si está justificado el porqué, ¿no? El porqué Claro. de ese atraso. Pero están también incluidos. Nosotros, por ejemplo, pasados estos 90 días que se está hablando, ya vamos a poder ver en los negocios, en los supermercados, ya los alimentos con estos octógonos. En caso de que no lo tengan, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Hacer una denuncia? ¿Cómo hay que manejarse si vemos que no está sucediendo esto? En realidad va a haber un tiempo en donde vamos a ver algunos alimentos que no tienen el sello porque son los que se realizaron previo a la promulgación de la ley. Entonces, esos están permitidos que hasta agotar el stock no van a poder, van a poder circular y van a poder venderse. Así que va a haber un lapso que si presenta la fecha de elaboración que coincide con esto que estoy diciendo, Claro. no va a ser posible esa denuncia, ¿no? Claro. Pero sí a partir de lo que se hizo de la promulgación en adelante, ahí sí se van a poder hacer denuncias en defensa del consumidor, por supuesto, y van a ser auxiliar de sanciones, digamos, a aquellos que no cumplan. Bien. Bueno, Mariel, te agradecemos mucho el tiempo, la información clarísima. Importante poder tener en cuenta, ¿no es cierto?, estos temas, algunas cosas que van a cambiar y cuál es el objetivo. ¿Viste? Es un tema que se ha politizado mucho, muchas posturas a favor, otras en contra, pero básicamente lo que se busca es, si se quiere, la soberanía alimentaria, ¿no es cierto?, al momento de saber qué consumimos, cuándo, desde la elección, no decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que consumo, sino decir, yo elijo consumir esto sabiendo todo lo que tiene, ¿no?, que creo que es lo fundamental y es un poquito lo que ustedes tratan de enseñar ahí desde la profesión. Exacto. Bien. Tal cual lo dijiste. Buenísimo. Recordanos tu Instagram, ¿sí? Para poder contactarte, ¿sí? Para poder hablar acerca de estos temas que tenés muy claros y que consideramos que son un aporte muy grande. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Recordanos el Instagram, ¿lo tenés ahí? Instagram Nutri Mariel Martínez, ¿no es cierto? Nutri-Mariel Martínez. Ahí está, ahí te encontramos entonces. Mariel, te mandamos un abrazo gigante. Bien. Gracias por la información y por esta consulta que tenemos con vos cada cierta cantidad de semanas. Bueno, gracias chicos. Nos vemos pronto. Bueno, más que interesante este tema, ¿no es cierto? Como siempre lo decimos, ¿no? Importante la información, apelamos a que podamos brindar la información de parte de los profesionales y que después cada uno que elija qué es lo que quiere, pero que no lo haga a ciegas, claro, sobre todo. Sí, yo me quedé pensando en lo que vos dijiste, Darío, de cuando se votó, algunos a favor, otros en contra, y
rápidamente llegué a la conclusión por qué habría gente en contra, ¿no? De algo que es a favor de la salud. La parte económica también existe dentro de esto. A favor estaban los que van por la salud y en contra seguramente por las grandes marcas que por ahí no quieren modificar sus packaging, sus etiquetas y todo esto que implica que ahora tienen límites con qué es lo que van a poner. Ahora, a ver, lo particular de esta votación, ya que lo mencioné, Flaco, es que no tenía que ver con una cuestión partidaria ya. Tenía que ver más bien con una cuestión de qué sector del país. El sector del país puntualmente fue el que votó en contra, que es el sector en donde se trabaja, por ejemplo, donde trabajan las azucareras, ¿no? Entonces es uno de los principales perjudicados en este caso. Lo importante es que se aprobó, se promulgó y que hoy son 90 días simplemente para brindar la información. No quiere decir que las grandes marcas tengan que dejar de vender. No. Simplemente la información para el usuario. Esto pasó en su momento con los cigarrillos, recordemos, que Fuma habrá visto ese cambio con imágenes que son bastante morbosas, ¿no es cierto? Hay que decirlo. Hay otros que siguen fumando y no lo miran, pero lo importante es que la información está y es un primer paso del cual, bueno, también nos sentimos parte porque es un tema que se vino hablando durante el año y, bueno, finalmente se logró la aprobación. También, obviamente, es una forma de limitar qué es lo que muestran. Totalmente. También, porque hay cuestiones que por ahí hay paquetes de golosinas o de galletitas o de algo que se van a vender en las escuelas. Entonces también está dentro de que los chicos de chiquitos ya tendrían que empezar a aprender. Nosotros tendríamos que encargarnos de enseñarles que hay que leer lo que dice la etiqueta de algo antes de comerlo, ¿no? Exactamente. Bueno, nueva pausa en agenda. Quédate que tenemos más temas, ya venimos. Nuevo bloque de En Agenda, le doy la bienvenida a mi compañera de tareas, Nati Pinilla. ¿Cómo te va, Nati? ¿Cómo estás, Darío? Acá, contentos de estar de nuevo en el estudio. Hoy vamos a hablar de un tema que más o menos en la columna anterior habíamos hablado del ciberacoso y hoy vamos a hablar sobre el bullying escolar, que está muy relacionado, pero en este caso es un aspecto en el ámbito educativo. Totalmente. Bueno, un tema realmente muy, muy profundo, hay que decirlo, algo que lamentablemente se ha incrementado en el último tiempo, Nati, o al menos se ha visibilizado, hay que decirlo, ¿no? Sí, se visibilizó un poco. En realidad el bullying siempre existió, se tuvo distintas denominaciones, pero bueno, en este caso, en este tiempo, en este contexto, es como que ha tomado auge y es importante poder charlarlo. Por supuesto que sí. Así que, bueno, para hablar de este tema vamos a hablar con el licenciado Ariel Mancilla. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, buenas tardes. Hablamos muy bien. Contanos un poquito, Ariel, sobre este tema, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de que se pueda entender cuál es básicamente la problemática, cuál es el inicio, si se quiere, de qué manera se da y cómo afecta sobre todo, ¿no? Contanos un poquito acerca del bullying. Bien, en principio este es un tema que se empezó a abordar científicamente en 1969, el psicólogo Dan Ulves de Noruega hizo su doctorado con una tesis sobre agresión en niños escolares. Y la palabra bullying, como dice usted, que es más contemporánea, como estamos viendo, ellos al ser de la línea comportamental, tienen que ver con el tema de los animales, ¿no? El tema de bull, que es el toro, chubul, que es como intimidar. Y el moving, que es la conducta de los pájaros cuando atacan entre todos a otra especie. Entonces, acosar, chumove y bullying, entonces unen esas dos cuestiones. Lo principal que uno podría ver, que es lo que genera el principal sufrimiento y malestar, es que esto se repite, esta agresión, esta violencia, se repite y se sostiene en el tiempo. Eso es lo que después, generalmente en los ámbitos educativos, sobre todo los docentes, que son los primeros que están viendo las dinámicas grupales, son los que tienen que diferenciar si es una agresión aislada, un hecho de violencia, si se produce en que hay un ida y vuelta, ¿no? Que hay dos personas que tienen una relación, dos compañeros que no se llevan muy bien, ¿no? Pero es como un ida y vuelta, ¿no? Bueno, te contesto, vos me contestás. Generalmente ahí la intervención es que, si bien no van a ser amigos, en el colegio tenés que llevar adelante una tarea, justamente, y vas pacificando desde ahí. El problema es cuando
esta relación ya es asimétrica, ¿no? Y hay una persona que es la que recibe distintos tipos de agresiones, ya seguramente hablaremos algunos de los tipos que hay, pero básicamente es una problemática que uno la puede observar principalmente en los cambios que van sucediendo quizás en los niños, que venían de una forma. Filosóficamente uno podríamos decir que en la vida uno va teniendo encuentros, ¿no? Encuentros con el amor, encuentros con la comida, encuentros con la violencia. Entonces, justamente en los colegios, donde se empiezan esta socialización secundaria que se le dice, donde aparecen estos otros, y bueno, ahí nos vamos encontrando, ¿no? Con el chiste, la burla, la mentira, te ganan la figurita, bueno, ya no sé si juega la figurita, pero bueno. Sí, todavía se juegan juega todavía la figurita, bueno, sí. Al fútbol, los penales, que si me burlo, si no. Y una cosa es cuando, les digo, queda como en algo, en un ambiente como cierto jocoso y de ida y vuelta, y otra cosa es cuando hay como un ensañamiento sistemático con alguna persona o con algún grupo. Esto puede darse de manera física, ¿no? Golpes, empujones, rotura de cosas. La verbal, que es la más común. Sin ir más lejos, a mí me dicen chueco y tengo a mi otro amigo el cabezón, y el negro, hay como 4, el negro fulano, el negro otro. Pero justamente esta cuestión verbal, del chiste, por ahí, a veces puede pasar, ¿no? Como la cargada, todavía uno lo ve en los adultos, ¿no? Que ciertas bromas que se hacen. Naturalización también. Sí, naturalización que uno ve en los vestuarios, ¿no? Cosas así, donde están en esa intimidad de los grupos, por ahí puertas adentro. La cosa quizás es un poco más complicada cuando es lo que se llama quizás bullying más bien psicológico, sí. Donde hay una manipulación, hay todo una amenaza, ¿no? Donde quizás cosas que pasaron, por ejemplo, ¿no? Porque esto no es tajante. Claro, es más, van pasando todas las cosas juntas, un poco de verbal, un poco de físico, y justamente en esa parte psicológica, supónganse que lo empujó, y cuando lo empuja después le hace un gesto, ¿no? Y el que hace el acoso, por ahí simplemente hace el gesto, pero que se remite a lo que pasó en el recreo, lo que pasa en otro lugar, digamos. Entonces, ahí es justamente donde empieza estas emociones, ¿no? Que vamos sintiendo, de bronca, de frustración, de enojo, de miedo. Eso es justamente una de las primeras puntas donde uno puede empezar a intervenir. Y aún un paso más, como les digo, estas cosas se combinan, no es que es como algo muy estricto, ya sería el bullying social, ¿no? Donde hay una cuestión a veces más directa o a veces indirecta, de exclusión, de sacarlo, no, con él no jugás, si te juntás con él no podés estar con nosotros, y ese tipo de cosas que justamente empiezan a afectar aún más, porque si uno siente que su grupo es el grupo de pertenencia, su aula, su grado, su escuela, y te excluyen, ¿qué tipo de socialización se puede dar en un lugar donde a vos te están excluyendo, ¿no? Pensar quiénes son tus compañeros, si tenés amigos, si te hace sentir bien ir al colegio, por ejemplo, ¿no? Estas prácticas, a partir más o menos de qué momento de la vida comienzan a darse. Y es una pregunta que no la podríamos responder tan fácilmente evolutivamente, como decir, en tal edad empieza. Porque, por ejemplo, si uno va a una guardería donde hay nenes de 3 años, ustedes ven que se están pegando y arrancando, me agarran mi juguete, yo te lo agarro, te lo pego. Hay unas cuestiones más primitivas por ahí. Claro, exactamente. Sí. Entonces, por ahí no están las herramientas simbólicas para poder procesar ese tipo de cosas y uno reacciona. ¿Vieron? Sí. Como le dice la transitividad del deseo. Uno ve que alguien tiene una cosa y vos querés eso, ¿no? Sí, y en los niños, al todavía no estar tan desarrollado el lenguaje, es difícil. ¿No pueden poner en palabra eso que les pasa también? ¿O que sí, o quizás todavía no entienden lo que están haciendo, ¿no? Por eso, pero ya, no sé, supónganse una sala de 4, sala de 5, donde ya vemos que pueden aparecer algún determinado tipo de burlas, ¿no? Porque si bien la explicación, como les decía, primero viene esto de la línea comportamental de la psicología, depende de la rama de psicología a la que uno teorice, va a practicar de esa forma, ¿no? Por eso estas cuestiones evolutivas y demás nos permiten pensar, por ejemplo, estos juegos de proyecciones e introyecciones que dicen que se dan en el grupo, ¿no?
donde, por ejemplo, se asignan roles. A veces estos roles se van moviendo. Por ejemplo, no necesariamente uno siempre es el acosador o la víctima o el victimario. Son cosas que pueden ir cambiando. Mutando, sí. Más allá de que hay algunos que puedan estar más en una situación o en la otra, o ubicados en esa escena o en ese paisaje en un determinado lugar. Ustedes fíjense que estas cuestiones que a veces vienen incluso ya de la Biblia, cuando se habla del chivo expiatorio, ¿no? Donde una persona, eso lo toman de la Biblia, ¿no? Que se quemaba el cordero y toda esa cuestión de los pecados que se depositaban ahí, las cosas malas. En el grupo también a veces alguien es el depositario de estas cosas que el grupo no quiere, lo malo del grupo, lo que no se reconoce, vos sos un perdedor, ¿no? Y todos van hacia ahí. Entonces quizás requiere también esa capacidad de poder formar grupo, ¿no? En la psicología, y sobre todo que estamos hablando del ámbito escolar, vamos a tener siempre 3 niveles. Hay un nivel individual, hay un nivel grupal y un nivel institucional, ¿no? Entonces, en este espacio grupal donde se empiezan a jugar estas dinámicas, ahí es donde quizás pueden empezar a aparecer estas cuestiones, supónganse, el bullying sexual. Quizás en los nenitos más chiquititos, no sé si esa exploración de la sexualidad, ¿no? Jugar al doctor y que encuentren a nenes de 4 años jugando a eso, no sería por ahí necesariamente desde ese aspecto de la sexualidad como de un abuso, sino una exploración. Pero si tenés 6, 7, 8 años y ya, no sé, le tocas las partes a una compañera o a un compañero, o repetís cosas que ni sabés lo que significan, pero las decís de índole sexual, insultos. Afortunadamente, la ley 26.150 de la ESI es la que permite explicitar todas estas cuestiones. Poder identificarlas. De la convivencia, porque justamente primero uno tiene que prevenir estas cosas. Si ya sabemos que van a pasar, y bueno, hay que prevenir, ¿no? Poder explorar nuestras emociones. Como le decía, si algo a mí me enoja, no por eso necesariamente tengo que vengarme todos los días de alguien. Y ahí ya se pasa el bullying a diferencia de un altercado, de una discusión, ya pasa algo más sistemático. Por eso también la exploración de las emociones, que haya espacio de diálogo en los colegios, en los gabinetes, es muy importante, digamos, porque son los docentes los que tienen que poder discernir si eso es un hecho de violencia aislado, porque, por ejemplo, si uno también agarra y sanciona a uno de los estudiantes y no sabemos bien qué pasa, para ella estamos tomando partido, claro, y nosotros artificialmente diciendo, esta es la víctima y este es el victimario. Por eso le digo, una cosa es la psicología y otra cosa también es, no sé, en la parte legal, ¿no? Hay que identificar a la víctima y quién es el victimario. En cambio, en la psicología, en estos roles que pueden ir cambiando, no es tan sencillo. Puede ser también que desde lo psicológico, ¿no? Hablando, el ámbito escolar es un poco, el bullying es un poco el resultado, digamos, de lo que tenemos nosotros en el sistema educativo, si se quiere. ¿Por qué lo planteo así? Desde el ámbito escolar, por ahí se busca que, no sé si se les ha pasado a ustedes, ¿no? Tenías el compañero que era el 10, pero también tenías el compañero que era el 1, porque era, si se quiere, en palabras, en criollo era el burro, no sabía nada, ¿no? Y esto se generaba a través del sistema. ¿Por qué? Porque el que se sacaba 10, el profesor que decía, vos tenés que hacer como él que se saca 10, claro, no como tal. ¿Es un poco responsable también este sistema que tenemos? Sin duda, la evaluación, sin duda, porque nos busca igualarnos un poquito también, ¿no? Yo haría mucho énfasis en eso. La parte en la rama de la psicología educacional, yo me siento bastante Foucaultiano, ¿no? Influenciado por esto de el dispositivo escolar, que es el proyecto que se arma para el niño, ¿no? El niño lo meten ahí, parece que lo natural es estar en la escuela y sabemos que eso es un proyecto de la modernidad. En el primer Congreso Internacional de Educación Inclusiva que se dio en la ciudad en el 2018, vino una eminencia que es Philippe Mérieux, y él hablaba de la dimensión axiológica de la escuela, los valores que se transmiten en la escuela, porque uno piensa matemática, esto, lo otro, tal horario, y el contenido académico. Claro. Y los valores axiológicos es realmente qué enseña la escuela. Por ejemplo, lo que vos estás diciendo, Darío,
Es como en esta escuela, los mejores van a triunfar, Claro. y demás. El sectorizar. Solo los mejores van a llegar y etcétera, el premio. Justamente por eso les decía, todo lo que tiene que ver con las leyes de educación, sobre todo también con lo que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad, y puso en cuestión todas estas cuestiones. Entonces pasamos de esta aula homogénea, donde todos teníamos que ser iguales, y el que no era igual, enseguida lo identificamos y fomentábamos un poco eso, a un aula heterogénea, donde encima uno promueve la cooperación y la solidaridad, versus solo los mejores van Sí, hay a... una contradicción ahí importante. Por sí. supuesto, pero bueno, una cosa son los papeles y otra cosa es lo que pasa en la realidad. A veces los mismos docentes son los que pueden hacer bullying a los Sí. estudiantes Bueno, de esperemos manera que- sistemática. Yo lo he visto, lo he escuchado, lo he visto en los docentes. No voy a andar dando claro, el ejemplo, pero está. hay que decir lo que uno ve también Y y, claro, lo que usted exacto. como profesional también Exactamente, puede porque también una cosa es el consultorio, Sí. ¿no? Lo que uno recibe en el consultorio, otra cosa es estar en el gabinete, otra cosa es dar clases sobre psicología educacional, los problemas actuales de la psicología educacional, que incluyen todas estas cuestiones de revisar nuestras propias prácticas docentes. Y entonces eso nos lleva a que sí o sí tengamos que estar capacitados y actualizados. No podemos decir, no, eso a mí no me lo enseñaron, yo ya no sé, porque si son leyes... Claro. O yo opino distinto, no comparto. Claro, Sí. no. Totalmente. Una vez yo estuve justamente en una jornada de ESI, que se le dicen los enlatados, es cuando ya viene directamente del ministerio. Y había mucha gente que desde el lado religioso se oponía a este video institucional que había venido, que era para todos los colegios. Desde un lugar religioso lo impugnaron, y de hecho de las 5 actividades que íbamos a hacer, nos quedamos sola en la primera, que era hablar del video que habíamos visto. Entonces le dije, bueno, acá hay un espacio en la jornada para que ustedes puedan decir su impresión, pero no es que yo, porque a mí se me ocurre, digo, no, supónganse que yo soy un psicólogo, pertenezco a una línea religiosa como los hay y también en los medios, yo voy a tener una postura y quizá voy a responder desde ese lugar ideológico también, pero si es una ley... Es como decirme, Hola. mira, yo no estoy de acuerdo en dar matemática. Bueno, pero está en el plan de estudio y hay que darlo, ¿no? Correcto. Nati, correcto. tenemos un video sobre Sí, este tema, ¿no es tenemos cierto? un video justamente para redondear y bueno, resumir un poco lo que el doctor nos viene explicando, el licenciado nos viene explicando. Vamos a verlo. Escolar o bullying. El bullying o acoso escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica contra una persona en edad escolar que se realiza de forma reiterada e intencional. El acoso escolar generalmente se da entre personas de la misma edad. El acoso escolar puede ser físico, pegar, arrojar cosas, robar tareas o útiles, etc. Verbal, poner apodos, insultar, humillar por alguna característica física, etc. Exclusión social, ignorar, inventar historias falsas sobre la otra persona, contar sus secretos, ignorar y no invitarles a las reuniones, etc. ¿Quiénes participan en una situación de bullying o acoso escolar? La persona acosada o que vive acoso escolar, la persona acosadora o agresora, las personas espectadoras, que pueden ser otras personas de tu curso o no, que participan y festejan el acoso, que reaccionan e intentan detenerlo y o que muestran indiferencia o desinterés frente al acoso. El bullying o acoso escolar afecta a todas las personas que participan. La Ley 26.892 regula la convivencia en las escuelas y busca reducir los conflictos en la comunidad educativa en la Argentina. ¿Qué debo hacer ante una situación de acoso? Si viviste bullying y acoso escolar, recordá que nada de lo que te sucedió es tu culpa. No sos culpable. Habla con una persona adulta en quien confíes, algún familiar, docente o alguien de confianza para que pueda intervenir y ayudarte. Acordate, si pedís ayuda no estás acusando a otra persona, estás ayudando a terminar con el acoso escolar. No respondas al bullying con violencia o con más acoso. El acoso existe y es necesario hablar de eso. No existe ninguna razón que justifique que otra persona te discrimine, ni que... Bueno, ahí veíamos un poquito un resumen respecto a esta problemática que vamos a seguir hablando, Nati. de Sí, esto, vamos a seguir hablando porque el tema es bastante largo. En realidad debemos hablar sobre los diferentes
sectores que intervienen en este problema, esta problemática que es el bullying, así que probablemente el licenciado lo vamos a volver a contactar, a convocar para que venga a nuestro estudio. No sé si a usted le gustaría cerrar con algo para dejar ahí un disparador. En principio estoy agradecido que hayan confiado en mí y a su vez en la institución en la que yo estoy trabajando, porque nosotros inauguramos en noviembre del año pasado, y en el proyecto institucional siempre estuvo esto de traer la salud a la comunidad, digamos, ¿no? Promover los hábitos saludables y no solamente que hagamos un tratamiento médico puertas adentro, digamos. Nosotros trabajamos en equipo y esta parte institucional, ¿no? De un canal de televisión y un centro médico y un profesional que vienen a opinar sobre estos temas tan delicados es algo que nosotros lo teníamos pensado desde el comienzo de la gestación de este centro médico. Bien, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, lo convocamos para próximas oportunidades. Gracias a ustedes. Bien. Muchas gracias. Vamos muy rápido, nos vamos a la pausa. Tenemos un montón de temas más en agenda. Ya venimos. Bueno, continuamos con más y ahora sí vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos. Tenemos que hablar de un tema donde fue noticia hoy por la mañana, donde hubo 2 personas que fallecieron producto del monóxido de carbono. Por eso lo tenemos acá en nuestros estudios a Pedro Franco, que nos va a hablar un poco sobre este tema. Ya lo teníamos anticipadamente organizada esta nota y dio la casualidad y bueno, qué mejor momento para hablarlo con alguien que sabe mucho de este tema. Pedro, buenas tardes, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, Gustavo. Igualmente, un placer estar acá. Bueno, como decía en el comienzo, Pedro, hoy por la mañana iniciamos con esta trágica noticia, podríamos decir, de una mujer y su hijo que fallecieron producto del monóxido de carbono. Creo que es un asesino invisible que tenemos siempre al lado nuestro. Y creo que es algo que hay que tener mucho más en cuenta de lo que uno lo tiene, ¿no? Sí, tal cual, como vos decís, así, bueno, justamente coincide, ya esta charla, digamos, estaba prevista hace un tiempo y bueno, coincide con esta trágica noticia. Y como decís vos, tenemos que tenerlo presente todas las personas en nuestros hogares, en los ambientes donde estamos trabajando, donde tenemos esparcimiento, porque bueno, el monóxido de carbono es un gas que se produce por una mala o una deficiente combustión de todo aquel material orgánico, la leña, el carbón. Que quede claro que no solamente se produce con el gas, sino con un montón de combustible. Con plástico, con el derivado del petróleo, querosén, gasoil, con la nafta. Y bueno, por eso es que es muy, muy peligroso. Y no solamente por ahí asociarlo con los equipos de calefacción, porque suele pasar que asociamos con este procedimiento, con esta cosa, digamos, que suele ocurrir en el hogar, pero por ejemplo, si yo dentro del garage a la mañana pongo a calentar el vehículo y lo dejo encendido y todo encerrado, esa combustión del motor, ese humo que está generando el caño de escape, también es monóxido de carbono, claro. Entonces es un enemigo, digamos, que tengo que tener en cuenta. Bien, esto también se agrega a las personas que por ahí se calefaccionan con leña. Por eso, la idea es por ahí que la gente entienda que por ahí el monóxido de carbono no solamente está generado cuando uno prende la hornalla o un calorama, sino que también hay un montón de situaciones que hay que tener en cuenta, como vos decís, en este caso también, ¿no? Exactamente, en la calefacción con salamandra, con el brasero, en un lugar donde yo por ahí esté prendiendo fuego, si se quiere decir, para cocinar, ¿sí? Y ese ambiente no está ventilado, estoy generando el monóxido de carbono, que, a ver, como dijimos, es un gas. ¿Y cómo actúa? Esto también es importante saberlo, ¿sí? Para saber, y vamos a hablar un poco y voy a ser rápido y gráfico en esto, la hemoglobina es una proteína que está en el interior de los glóbulos rojos. Y dentro del glóbulo rojo está, digamos, el oxígeno que, digamos, se transporta a través del torrente sanguíneo a todo nuestro organismo. Entonces, la hemoglobina tiene cierta atracción por el monóxido de carbono, ¿sí?
tiene una incidencia de entre 200 y 250 veces mayor que el oxígeno. Entonces, cuando hay presente monóxido de carbono, rápidamente la hemoglobina, digamos, permite el ingreso del monóxido de carbono y desplaza inmediatamente el oxígeno. Claro. Y ahí es donde empezamos a tener, digamos, las consecuencias negativas para nuestro organismo, ¿sí? Afecta principalmente al cerebro, a los pulmones y al corazón, ¿sí? Y a partir de ahí se empieza, digamos, la persona empieza a tener graves consecuencias. Como dijimos, no solamente los asociamos con la calefacción de gas, ya sea de gas natural o tiro balanceado, sino que con el uso de braseros, el uso de la leña, del carbón, la combustión de los vehículos dentro del garage, el generador, un equipo generador, ¿sí? Que yo por ahí suelo llevar al campo, suelo llevar a algunos lugares para generar electricidad. Ese equipo también, si no está en un lugar adecuado, en un lugar ventilado, genera monóxido de carbono y puede producir, digamos, daños a las personas. Aquellas personas que tienen calefacción central o que tienen calefacción por radiación, en algún lugar de la casa tiene que tener una caldera. Claro, claro. ¿Sí? Uno por ahí dice, no, tengo calefacción central. No, Sí, pero estoy donde protegido. está la caldera tiene que tener esa salida y entrada de aire que es fundamental. Por eso lo que recalcamos al principio, no solamente afecta a cierta persona de algún extracto social en particular, sino que todo el mundo se puede ver afectado. A todos, sí. Y síntomas, porque sabemos que, por ejemplo, hablando específicamente del gas, no tiene olor, y por ahí a veces uno le cuesta saber si está, no sé, una hornalla abierta sin que esté prendido, ¿no? Entonces por ahí, ¿cómo te das cuenta vos? ¿Cuáles serían los primeros síntomas a tener la precaución de decir, bueno, por ahí hay una pérdida de gas en mi casa? Bien, el monóxido de carbono es un gas inoloro, incoloro, inodoro. Yo por ahí suelo agregar que digo que no se huele, no se siente y tampoco se ve. Y sí, que es válida la aclaración. Sí. Es más directa, ¿no? Y los síntomas son variados y va a depender, digamos, del organismo de cada persona y también va a depender del grado de exposición al monóxido de carbono. Pero bueno, la primera sensación que yo voy a sentir cuando hay monóxido de carbono en un ambiente es esa falta de aire, ¿sí? Es como que yo vengo de un ambiente a otro y cuando yo llego a ese ambiente que está contaminado siento como que automáticamente es como que algo me golpea así en la cara y es esa falta, digamos, de aire limpio que puede haber. Después, bueno, pueden venir otros síntomas y signos asociados con el tema de dolor de cabeza, náusea, vómitos, adormecimiento, falta de reacción de la persona y así, digamos, se puede ir deteriorando hasta llegar al desmayo, puede haber convulsiones, el estado de coma y, bueno, y obviamente posteriormente la muerte de la persona. Claro, es como que va avanzando a medida que el organismo va ingresando el monóxido de carbono, va afectando más todavía. Exactamente, y a medida que va afectando, la persona no va teniendo reacción. La persona está consciente, ¿sí? Está consciente, sabe que es lo que quiere hacer una acción de o levantarse la mesa, o levantarse la cama, o tratar de abrir la puerta para ventilar, o salir del ambiente que está contaminado, y prácticamente una de las cosas es que anula, digamos, el tema de la reacción de las personas, entonces la persona se encuentra consciente sin poder reaccionar. De hecho, bueno, tuvimos casos por ahí de ir a lugares donde hubieron también situaciones trágicas y encontrar a personas sentadas en la mesa con la comida servida y sin haber tenido la posibilidad de haber podido reaccionar, digamos, ante este avance del monóxido de carbono. Claro, me pongo a pensar también, y por ahí es la pregunta que viene ahora, cuando uno está durmiendo no hay mucha forma de darse cuenta, es como que seguir durmiendo. Exactamente, por eso es importante el tema de la detección, ¿sí? Hablamos de síntomas, de lo que yo siento y hablamos de los signos. Y es muy importante esto de la detección de las personas, porque generalmente cuando yo tengo dolor de cabeza, tengo náusea, me pasa, no sé, el tema de adormecimiento, vómitos, puedo llegar a asociarlo a estos síntomas con otro tipo de patología, como una intoxicación con comida, y no le doy importancia y digo, ya se me va a pasar, me tomo algún tipo de medicación que suelo tener en mi casa y me acuesto a dormir. Claro, exacto. O me pongo a hacer otra actividad. Se te cruza por la cabeza es pensar en que es monóxido de carbono. Entonces, ante la aparición de estos síntomas, lo primero que recomendamos nosotros es asociarlo directamente con monóxido de carbono. ¿Qué debo hacer ante esta situación? Obviamente salir o sacar a las personas del espacio contaminado, ventilar rápidamente y activar los servicios de emergencia para que
vengan a asistir a la persona y también para que vengan a hacer una medición de gases y a detectar dónde está el problema. Dentro de nuestra casa, ¿sí? ¿Cuál sería el síntoma que nosotros podemos ver dentro, en nuestros electrodomésticos? No sé si electrodoméstico, pero sí en el calefón, en el termotanque, en un calorama, de que no está quemando bien. ¿Cuál es la forma de darse cuenta? Sí, la primera característica que puedo observar a simple vista es la llama que no es de color azul. La llama siempre tiene que ser de color azul. Y si tiene tonos de color naranja o tono amarillento, quiere decir que en ese lugar hay monóxido de carbono y está combustionando mal. ¿Por qué se vuelve naranja o amarilla la llama? ¿Por qué? Porque está quemando mal y está consumiendo el oxígeno. Y a medida que empieza a haber menos cantidad de oxígeno, digamos, la llama se torna de color amarillo. Por eso tampoco es recomendable calefaccionarse con la hornalla, calefaccionarse con el horno en la cocina, no usar el calefón dentro del baño, ¿sí? Acuérdense que ahí ya tenemos presencia de monóxido, porque tenemos una llama abierta y también el vapor que produce el agua caliente también desplaza, digamos, el oxígeno y es muy traicionero, para poner algún título, de que yo tenga el calefón y que tenga el vapor del agua y me va a desplazar el oxígeno. Mi organismo va a quedar sin oxígeno y yo rápidamente lo que me va a producir va a ser el aletargo, el desmayo y bueno, y posteriormente si nadie me asiste puede llegar, digamos, a consecuencias severas. Entonces, una de las cosas es eso, ver que la llama siempre esté de color azul. La otra condición es que si yo por ahí tengo muy ennegrecidas las paredes o sobre el calefactor, ahí tenemos que tener en cuenta que ahí estamos teniendo, digamos, una mala combustión y eso va a generar, digamos, monóxido de carbono. Y siempre estar verificando, por ahí lo tengo que hacer personalmente yo o por ahí contratar a algún especialista con respecto a esto. Voy a contar un ejemplo porque también es importante. Una casa de alquiler en un quincho, ¿sí? Toda una familia intoxicada con monóxido de carbono, empezaron con síntomas en un bebé y nosotros cuando llegamos empezamos a verificar todo y no encontramos el lugar. Resulta ser que en la esquina había un calefón y tenía roto la parte de la salida al exterior, pero en la parte de atrás contra la pared. Ajá. Entonces nosotros, en la inspección visual que hacíamos, no encontrábamos Estaba todo bien. Estaba todo bien, estábamos todo bien, hasta que, bueno, justamente empezamos con un espejo a recorrer la parte de atrás del caño, a recorrer el caño de salida, y tenía un agujero bastante importante, producto del uso y del tiempo que estaba eso, y tenía un pequeño agujerito. Y por ahí tenía, digamos, la pérdida del monóxido de carbono. Lo que se quemaba no salía al exterior, quedaba adentro, y bueno, eso produjo, digamos, la intoxicación a toda la familia. Claro, y a veces no es necesario, no es para asustar a la gente decir tenés que cambiar el artefacto. Por ahí a veces con llamar a un gasista matriculado o alguien que se encargue de estas limpiezas de caloramas también ayudaría, y más que nada la gente que por ahí ya ve que en la pared de su casa tiene una mancha negra del color que deja cuando quema el calorama, cuando quema mal. Claro, eso es parte de la prevención. Por lo menos una vez al año hay que limpiarlo. Y más cuando llega el invierno, que nosotros le damos un uso intensivo, tratar de usar todos los equipos de tiro balanceado, no poner el calefón dentro del baño, no calefaccionarse con la hornalla ni con el horno en la cocina. Si yo tengo que encender la salamandra, y quien lo haga, digamos, con los espacios ventilados, antes de acostarme a dormir, apagar todo y ventilar también eso, no usar braseros. Entonces esto es importante. Y una cosa que yo siempre recomiendo, y esto acá, por ahí muchas personas dicen que no tienen tiempo, que la situación económica no le permite contratar a los gasistas, entonces, y recién estuve charlando ahí, hay que dejar la casa ventilada las 24 horas. No es que tengo que abrir la ventana de par en par, o abrir el ventilú de par en par, o abrir la ventana de par en par y dejarlo abierto así, porque obviamente acá hace frío. Que corra algo de aire. 5 centímetros. Claro. El secreto está en eso, dejar 5 centímetros. No tiene que ser sobre la habitación, ni sobre el baño, ni sobre un lugar donde yo pueda tener siempre eso abierto y que quede abierto. Y ese es el secreto, ¿sí? Más allá de esto que nosotros recomendamos, el tema de la limpieza, el tema de los mantenimientos y todo eso, el tema de la apertura de estos 5 centímetros es importantísimo. Y cuando yo tenga la posibilidad, con los días lindos y todo eso, de abrir y ventilar todo, bueno, ahí sí abriré, pero esta apertura de los 5 centímetros, y esto es una campaña, digamos, que tenemos que insistir y que tenemos que llevar a todos los hogares de toda la ciudad, de toda la provincia, y decir, bueno, el tema de dejar una ventilación, ¿sí? Que ese aire se renueve permanentemente. 5 centímetros, no hace falta abrirlo de par en par.
Otra cosa, también hay muchas construcciones, casas que ya vienen con la rejilla de ventilación. Esto también es importante tenerlo abierto. Sí, que hay gente que por ahí, como en invierno o en momentos de viento, entra mucho viento, por ahí lo tapan. Exactamente. Y eso es un error. Y pasa por ahí en las casas de alquiler, porque, no sé, en el recambio de los dueños de alquileres o de la persona que va a habitar ahí, no verifica eso y el antiguo inquilino tapó eso por esta cosa que decís vos. Y bueno, yo vengo a vivir y estoy adentro y no me fijo eso. Claro, y resulta ser que o pusieron un trapo, o le pusieron un film o lo que sea, y a simple vista no se ve. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta también eso. Buenísimo, Pedro, la verdad que una explicación necesaria porque no hay que esperar a que pase algo y enterarnos en las noticias de que pasó alguna fatalidad con respecto al monóxido de carbono. Por eso lo teníamos en agenda hablar sobre este tema para que la gente también verifique en su casa, que estén atentos, que escuchen todo esto que vos nos decías, porque creo que es fundamental. Así que te agradecemos por tu tiempo y la valiosa información que siempre nos traes. No, por favor a ustedes y buenas tardes. Hasta cualquier momento. Gracias. Gracias. Bien, lo teníamos a Pedro Franco, él siempre tan amable con nosotros y nos trae toda esta información que sirve y muchísimo. Y como decíamos, no esperar a que pase algo y enterarnos en las noticias. Nosotros, cada uno en nuestra casa puede verificar esto, el color de la llama, que sea azul, que no sea amarilla, que no sea naranja. Si hay una mancha en el calorama, en la parte de la pared o en el techo, llamar a un gasista, verificar y quedarse tranquilo. Y bueno, lo de ventilar la casa es fundamental en todo momento. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, pero quédate porque tenemos mucho más en agenda. Ya venimos. Bueno, linda entrevista recién con Pedro Franco para conocer un poquito acerca de este enemigo silencioso, como se le llama, y que lamentablemente hoy se cobró 2 vidas, ¿sí? En Tierra del Fuego, algo lamentable, un tema que venimos hablando y que insistimos que debemos continuar abordando para concientizar acerca de cuáles son las consecuencias, si se quiere, de esto, lamentablemente. Sí, por eso la idea era esto de charlar un poquito con Pedro para que nos abra los ojos, podríamos decir, porque a veces uno se entera con las noticias, pero también está bueno tener la palabra de gente experimentada, profesionales, que te digan cuáles son los tips, porque no es tan difícil por ahí ver cómo está quemando el calorama, la cocina en tu casa. Son, creo que, temas importantes y lo que decía, no esperar a una mala noticia, sino lo podemos hacer en cualquier momento. Exactamente. Bueno, cambiamos de tema, lo recibimos en este lunes, ya a mitad de mes, al señor Nacho Gómez, al queridísimo Nacho Gómez, con su segmento Contenido de Calidad. Nacho, querido, ¿cómo te va? Darío, Flaco, y Hola, por supuesto Nacho. saludar a todos los televidentes de En Agenda y de la televisión pública fluida, realmente muy, pero muy bien, con linda información para el día de hoy. ¿Sí? Sí, Bueno. Tenemos que arrancar A ver. hablando de la nueva inversión de la empresa conocida hoy en día actualmente como Meta, la empresa del señor Mark Zuckerberg, junto a GlobeNet. Es una empresa que desde hace muchísimos años está encargada de trasladar diferentes cables submarinos con fibra óptica para de esa manera mejorar y distribuir internet por todo el mundo. Mira. Llegó a la Argentina hace pocos días nada más el nuevo cable bautizado Malbec, como el famoso vino argentino Malbec, así se llama este nuevo cable submarino que traslada fibra óptica para mejorar la conectividad a internet en el país y que tiene 3 escalas, 2 ciudades brasileñas, Sao Paulo y también Río de Janeiro, y luego llega a la capital de internet en nuestro país, que lo comentamos en su momento aquí en la agenda, que es Las Toninas. Son Las Toninas en la provincia de Buenos Aires. Esa es la capital de internet en nuestro país, porque se hicieron todos estudios marítimos y también en lo que es la costa de ese lugar, y que es el mejor lugar para que justamente esos cables lleguen a tierra y bueno, se pueda conectar de esa manera a una central de la cual no se sabe la ubicación, sí que no, porque tiene una ubicación secreta ahí en Las Toninas para evitar algún tipo de sabotaje, ¿no? de inconveniente, de sabotaje. ¿No? ¿Te imaginas llegar a sabotear en la central argentina de internet? Bien quedaríamos ahí, ¿no? Claro, a ver, refresquemos. Cuando hablamos de cable submarino, es un cable de verdad esto, Nacho, que cruza. Estamos hablando realmente
de un cable submarino. En esta ocasión, este cable Malbec, que como decía, llegó hace pocos días a la capital de Internet en nuestro país, cuenta con una longitud de 2.500 kilómetros. No estamos hablando de metros, estamos hablando de 2.500 kilómetros, que conecta estas tres ciudades, Río de Janeiro, Sao Paulo y también Las Toninas. Pero estos cables submarinos, la verdad que si ustedes googlean en internet se puede encontrar el mapa intercontinental de los cables que cruzan de lado a lado, de continente a continente. ¿Lo vio usted? ¿Cómo se ve? Se puede, no lo traje, pero lo podemos buscar rápidamente. Pero es importante, ¿no? Sí, importante. sí, que se puede buscar en internet como mapa intercontinental de cables submarinos de internet. De esa manera se encuentra y es impresionante porque creo que y hacen muchísimas escalas. Claro. Uno de los principales es el que conecta Estados Unidos con Japón. Claro. Es uno de los principales cables submarinos de internet y cada tanto van trabajando en este aspecto y también conectando nuevos cables para mejorar la calidad de internet en los diferentes lugares. En esta oportunidad, este cable que cuenta con inversión de GlobeNet, la empresa encargada de distribuir estos cables, y también cuenta con una importante inversión de la empresa del señor Mark Zuckerberg, va a mejorar aproximadamente un 6% la conectividad aquí en nuestro país. No parece mucho, pero la verdad que sí es interesante saberlo, de que todos estos cables que desembocan justamente allí en Las Toninas es para mejorar la conectividad en nuestro país. Bueno, todo lo que sea para mejorar es bueno, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Así que nada, la verdad que es muy interesante y también, quería comentarlo por el lado de que es una de las primeras inversiones, ¿no?, que está realizando la empresa ex Facebook, hoy en día conocida como Meta, debido al rumbo que va a tomar la empresa y que seguramente, al correr de los años se va a seguir trabajando y actualizando todo esto, es lo que tiene que ver con la conectividad en internet. Ahora lo que falta también, obviamente, es el mejoramiento de las antenas también en el país, ¿no? Claro. Eso es otro punto. Otro paso. Ese es otro paso. Mirá lo que es eso, Nacho. Ese es impresionante. Esos son todos cables. Son todos cables. Sí, son todos cables. Parece un plano eléctrico. Son todos cables submarinos de internet y la verdad está muy interesante mostrarlo, y aunque ustedes no lo crean, sí, son cables. Son cables que funcionan, tienen un grosor bastante importante. La fibra óptica... Yo creo que debe ser un tamaño importante, es como una aguja. La fibra óptica es como una aguja. La fibra óptica sí, pero el caño debe ser algo grande. Sí, debe tener aproximadamente unos 10 centímetros de radio, ¿no? De ancho, y tiene toda una cobertura, ¿no? Tiene una protección importante, porque de lo que es el grosor del cable, el 1% es la fibra óptica. Mirá. El 1% es la fibra óptica, y a través de esa fibra óptica viaja internet. Estamos todos los conectados datos de internet. Impresionante. Increíble. Yo me pregunto esto, al momento de realizar el estudio, supongo que hacen un estudio antes de poder realizar las instalaciones, el tema de los barcos, ¿no es cierto? Los barcos, los submarinos en general. Claro, sí. Bueno, justamente toda esa cobertura que tiene la fibra óptica es para protegerlo más allá de los barcos, de los submarinos, del ataque de animales acuáticos. Hay imágenes en internet, si se ponen a buscar en YouTube, tiburones atacando y dañando cables submarinos de internet, y la idea es que justamente esa protección evita que el animal cause algún daño importante, ¿no? Pero sí, todo eso está estudiado y se trabajó en base justamente a esos estudios. Pero estos cables son transportados a través de barcos, se hace cuando están por llegar a la costa, ya hay un trabajo en el cual están involucrados equipos de buzos y demás. Es un trabajo interesante, y me imagino que debe llevar bastante tiempo igual trasladar un cable submarino de un lugar al otro. Así que llegó hace poquitos días el nuevo cable submarino Malbec para mejorar la conectividad aquí en nuestro país, y que cuenta con una importante inversión de la empresa del señor Mark Zuckerberg. Bueno, genial. Vamos ahora sí a cambiar de tema y nos metemos directamente con la red social de Instagram, porque seguimos hablando sobre beneficios para los creadores de contenidos. Sí, ahora más novedades para aquellos que se dedican a crear contenido a través de esta red social, específicamente utilizando la herramienta Reels. Los videos que ya no son posteos como
como antes, sino que quizá tienen un tinte más creativo, ¿no? Sí, Vos cuando querés crear un reel tenés diferentes opciones, cómo poder realizar transiciones, agregar música. La verdad que la creatividad de los usuarios impresiona muchísimo, y ahora Instagram, a través del programa Reels Summer, como Reels de verano, algo así, una traducción muy rápida que acabo de... Está afiladísimo. ¿No? Reels Summer, a través de este programa, que te va a preguntar si vos querés acceder al mismo. Bueno, vas a poder recibir dinero a cambio dependiendo la cantidad de visualizaciones que tenga tu contenido, ¿no? Dependiendo la cantidad de visualizaciones que tenga tu reel. Por ejemplo, para que te paguen, para que te comiencen a pagar, un reel tiene que tener como mínimo 500.000 visitas. Bueno, estamos hablando, claro, no es que vas a subir un reel y porque lo vio tu mamá, tu papá, Instagram te va a comenzar a pagar. No, tiene que tener un monto mínimo, ¿no? de visualizaciones el reel, como para que empieces a generar dinero. A través de lo que dure este programa Reel Summer, bueno, se va a hacer un conteo general de toda la cantidad en total de visualizaciones que tengan todos tus reels en conjunto, y bueno, ahí ven cuánto te depositan, ¿no? Pero va a ser un cobro en dólares, y es una buena herramienta que los creadores de contenido van a poder utilizar dentro de muy poco a través de esta red social. Está bueno. Sacame una duda, Nacho. ¿Los reels lo ven únicamente las personas que te siguen o lo puede ver cualquiera? Importante aclarar eso. Los reels, en primer lugar, si vos tenés la cuenta privada, solamente lo ven tus contactos, la gente que tengas en seguidores dentro de Instagram. Y si vos tenés la cuenta pública, con el tema del algoritmo, los hashtags que vos utilices, dependiendo de las búsquedas también alrededor del mundo en esta plataforma, bueno, ahí tu reel va a aparecer. Pero para que te comiencen a pagar, para que vos puedas acceder justamente a este programa de los reels de verano, tenés que tener la cuenta pública y también la cuenta profesional. La cuenta profesional. Por más que vos la tengas pública, si vos no tenés la cuenta profesional, si vos no te autodesignás como creador de contenido, como periodista, como figura pública, sí o sí tenés que tener la cuenta pública y profesional para poder acceder a este programa. Bien, y ahí vos tenés tu cuenta, Nacho Gómez, ¿no? ¿Vos la podés pasar a profesional o tenés que crear una cuenta nueva? No, es un paso realmente muy sencillo que se realiza en la configuración del perfil. Vos en cualquier momento, las veces que quieras, puedes pasar tu cuenta pública a privada o viceversa. La tenés privada, la puedes poner pública. Si querés, en 5 segundos puedes elegir la cuenta profesional, se te van a habilitar otras herramientas para que vos puedas tener una mejor estadística, ¿no? Del alcance que tiene tu contenido. La verdad que está interesante, ¿no? Buenísimo. Y que bueno, desde esta plataforma se lo quiere valorizar más, ¿no? Justamente al contenido que realizan los usuarios, porque en definitiva los usuarios son los que hacemos hoy en día en las redes sociales. Exactamente. Si no hubiera usuarios, si la gente no se abocara a crear contenido para estas plataformas, directamente mueren ahí. Totalmente. Cuenta profesional para todos, entonces. A ver qué pasa, por ahí la pegamos. Vamos a probar suerte. Tengo un video del fin de semana en las carreras. Después le cuento. ¿En Tolwyn? ¿Usted dice que con ese video nos pueden llegar a pagar? Hay video, hay audio, se puede ganar. Sí. Más agregamos las declaraciones. Sí, totalmente. Bueno, nos tenemos que despedir, tenemos un poquito más de información antes. Tenemos algo de información, pero seguramente la vamos a estar ampliando el día de mañana porque se dio a conocer el cronograma de vacunación para lo que va a ser esta semana. En el caso de Río Grande, se sigue vacunando en el gimnasio Muriel. Hoy de 8 a 12 y de 14 a 17 horas. Perfecto, así que las personas que quieren ir por la tarde ya pueden hacerlo. Hoy se va a dar primera y segunda dosis a mayores de 18 años, dosis adicional a mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm y también dosis adicional a mayores de 18, inmunocomprometidos con orden médica sin excepción. ¿Sí? Eso es para tenerlo muy en cuenta. Y esto es lo que va a suceder el día de hoy en el gimnasio Muriel. Después vamos a estar ampliando cómo se viene el resto de la semana. En la ciudad capital también se continúa vacunando en el ex casino y hoy de 9 a 12:20 comenzó y con mayores de 50 años y de 13
30 a 16:50 se convoca a mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm y a inmunocomprometidos. También dosis de refuerzo a mayores de 70 años con DNI impar y personal de salud con segunda dosis aplicada hasta el 31 del 5. Así que esto es lo que sucede, se está llevando a cabo dentro del vacunatorio del Gimnasio Muriel y el ex casino para la ciudad capital. Bien, excelente, Flaco. Mañana vamos a seguir hablando de Seguramente. esto. Nacho, muchísimas gracias a vos también. Nos encontramos hoy en Decime que si tenemos Por supuesto, un montón de cosas. a las 17 horas. Bueno, qué frío que lo veo. Vuelve Dubilo hoy, sí. Bueno, sí, listo, no, yo por el tiempo pensé que corté así rápido. Nacho, Flaco, será hasta mañana entonces. A ustedes también hasta mañana a partir de las 13 para encontrarnos acá en Agenda, en la TV Pública Fueguina. Que tengan buenas tardes. Chao.